Hola, muy buenas a todos. A día de hoy la gente suele tener nociones erróneas sobre la religión y su funcionamiento en la sociedad. Suelen creer que no es para tanto, que es algo personal o que al país como el conjunto no le afecta que existan varios cultos dentro de un mismo país. En este video explicaremos cómo esta noción es errónea y estaremos definiendo la religión desde el punto de vista de selección grupal, darwinista y evolutivo. Particularmente se defenderá las religiones morales, aquellas que tienen un énfasis fuerte en la moral, puesto que no tenemos mucho que decir de las religiones que no tienen tanto énfasis en la moral o que no son morales. Veremos cómo la religión es algo deseado a nivel social, de cómo puede afectar el desempeño del pueblo, valores, gobierno y demás. Sin nada más que añadir, comenzamos. Calvinismo y el caso de Ginebra. La religión, vista desde la sociología, es un mecanismo de cohesión social que aporta un sistema de valores y prácticas que afectan a la sociedad en general e influyen en la supervivencia del grupo y de cómo reacciona al ambiente. Un ejemplo que nos ayudará a ilustrar este punto es el catecismo calvinista y de cómo tuvo un efecto positivo en la población de Ginebra. El catecismo de Calvino pone especial énfasis en la relación de las personas con Dios y la relación con otra gente. Desde el punto de vista funcional, el concepto de Dios y su relación con las personas deben explicarse como una forma para regular la conducta humana. Por lo tanto, debemos entender el catecismo en términos de relaciones entre personas y su entorno. Sin embargo, es conveniente mantener la distinción de la relación de la gente con Dios para fines de análisis. Describir cómo Dios espera que las personas se comporten unas con otras es relativamente simple, porque está establecido en el catecismo. En la tabla que seguramente está apareciendo en pantalla, se muestra una lista de los comportamientos prescritos por el Catecismo de Calvino. Incluye los mandatos conocidos como los 10 mandamientos, así como la lista que incluye comportamientos que parecen adaptarse al entorno político y social. Tomando esto en orden inverso, el calvinismo instruye al creyente a ser un ciudadano sólido y no rebelarse contra la autoridad política, como se puede ver en diversos pasajes. No solo debemos comportarnos obedientemente con aquellos líderes que desempeñan su oficio de manera recta y fiel como deberían, pero también es apropiado soportar a quienes abusan insolentemente de su poder, hasta que un orden legal los libere de su yugo, porque como un buen príncipe es prueba de la divina beneficencia para la preservación del bienestar humano. Así un gobernante malo y malvado es su látigo para castigar las transgresiones de los pueblos. Como podemos ver, se espera que los magistrados sean justos, pero se adopta una actitud sumisa y mansa hacia aquellos que no lo son. De hecho, un gobernante malvado realmente está cumpliendo la voluntad de Dios, al castigar a los miembros de la iglesia por sus transgresiones. Esto parece proporcionar un caso claro en el que una declaración sobre Dios se usa como un mecanismo para invocar un comportamiento. En este caso, mansedumbre hacia la autoridad política, la cual se adopta en el entorno del mundo real de la iglesia. Aunque la iglesia de Calvino tenía poco control sobre la autoridad política de forma explícita, potencialmente tenía más control sobre sus propios líderes. Viendo el ejemplo de arriba y de cómo había un vacío legal para los malos gobernantes, podríamos esperar lo mismo en el caso de los pastores malos, pero eso no es el caso, como podemos ver en la cita de Calvino que aparece ahora en pantalla. Ahora bien, una de las características más conocidas y que debemos tener en consideración a la hora de hablar del calvinismo es que santifica las ocupaciones mundanas de la vida diaria. Un panadero o un agricultor puede sentir un elemento de santidad similar al de un sacerdote porque todos son ministros y realizan funciones similares al de los órganos para sostener el cuerpo de la iglesia. El familiar énfasis cristiano en el perdón también puede ser examinado. Dar la otra mejilla a menudo es interpretado como una invitación a la explotación, pero podemos ver cómo en el caso del calvinismo esto no podría estar más lejos de la realidad. En primer lugar, el catecismo de Calvino discute el perdón mucho más en el contexto de la relación entre Dios y las personas que de la relación entre las personas. En segundo lugar, proporciona un procedimiento detallado para castigar las transgresiones, en las cuales el perdón está altamente condicionado al arrepentimiento. Para resumir, el catecismo de Calvino proporciona un modelo para la conducta humana que tiene sentido desde una perspectiva funcional a nivel de grupo. El plan va más allá de las prescripciones generales de conducta, tipo haz X aquí o haz Y allá, y se ajusta a su entorno local, para que cualquier unidad, ya sea individual o grupal, funcione de manera adaptativa. Su comportamiento debe ser altamente sensible al contexto. El catecismo de Calvino es impresionantemente sensible al contexto para un documento corto, y se proporcionan muchos más detalles en otros escritos.
A la hora de aplicar la moral y que tenga un efecto en el grupo, debe cumplir ciertos requerimientos para que sea efectiva. En la pantalla ahora mismo estaría apareciendo una lista de requisitos que la moral debe cumplir para que el sistema sea exitoso. No lo voy a narrar puesto que alargaría demasiado la duración del video y no estamos en plan para ello, pero sin embargo está apareciendo ahora mismo en pantalla y pueden pausar el video siempre. No importa cuán poderoso sea un sistema de creencias en sí mismo, puesto que probablemente sea insuficiente para convertir a un grupo en un organismo social. También se requiere una organización social para hacer cumplir las normas y coordinar las actividades de aquellos que cumplen con las normas. Naturalmente se requieren mecanismos para prevenir la subversión desde dentro. Como dijo Martín Bucero, donde no hay disciplina y excomunión no hay comunidad cristiana. El catecismo de Calvino estuvo acompañado por un segundo documento corto llamado Ordenanzas Eclesiásticas que especificaba la organización social de la Iglesia de Ginebra. Se especificaron 4 órdenes de oficina: los pastores, los médicos, los ancianos y los diáconos. Los deberes de los pastores era proclamar la palabra de Dios, instruir, amonestar, exhortar y censurar, tanto en público como en privado, administrar los sacramentos y ordenar correcciones fraternales junto con los ancianos y colegas. Los pastores debían tener un conocimiento profundo de la doctrina de la Iglesia y una excelente reputación. Un candidato sería una vez elegido primero por los pastores existentes. Luego se presentaría al consejo de la ciudad para su aceptación y finalmente tendría que asistir a la congregación a la que predicaría, para que sea recibido por el consentimiento común de la compañía de los fieles. Este es otro ejemplo de cómo el calvinismo fue estructurado para controlar el liderazgo de manera tan efectiva como el miembro promedio de la iglesia. Los pastores no solo fueron seleccionados con cuidado, sino que también fueron cuidadosamente supervisados, con reuniones muy frecuentes para asegurar la pureza de la doctrina y que los pastores se realimentaran entre sí. Calvino fue muy específico acerca de la conducta de los pastores. El papel de los ancianos era supervisar la vida de todos, amonestar amistosamente a aquellos a quienes van a errar o tener una vida desordenada, y, cuando sea necesario, imponer correcciones fraternales a sí mismos y a los demás. Deben elegirse de manera tal que haya algunos en cada barrio de la ciudad para así vigilar a todos. Los ancianos como los pastores fueron elegidos por un procedimiento que aseguraba que fueran aceptables para el gobierno de la ciudad, además de que aquellos que serían supervisados. De hecho, todos los ancianos eran miembros del gobierno de la ciudad. El calvinismo comparte con la moral cazadora-recolectora una desconfianza fundamental de la naturaleza humana, una desconfianza que espera y protege contra la explotación en todos los niveles de jerarquía social que crea. El paradigma emergente de las principales transiciones en biología se centra en el concepto de mecanismos de control social, que evitan la subversión desde dentro, convirtiendo grupos de organismos en grupos como organismos. Este paradigma puede extenderse a la evolución genética humana y a los grupos cazadores-recolectores. El ejemplo del calvinismo muestra que también puede extenderse a la evolución cultural humana y a la naturaleza de las sociedades modernas. Los eventos en ausencia de Frade y Calvino habían demostrado la estrecha interdependencia de la reforma y la autonomía, de la moral. Aunque el Consejo de la Ciudad estaba preocupado principalmente por la independencia y la moral de la ciudad, el hecho de que la agenda religiosa no podía ser evadida fue algo de lo que eventualmente se percataron. El partido pro-Farel probablemente tenía poco entusiasmo por la reforma religiosa o la aplicación de la moral pública. Sin embargo, parecía que la supervivencia de la República de Ginebra dependía de ellos. El efecto del calvinismo en Ginebra fue tan profundo que la ciudad asumió una importancia en los asuntos mundiales fuera de toda proporción a su importancia económica. A pesar de la disciplina represiva, las duras leyes, los controles paternalistas, los elementos positivos y constructivos del sistema de Calvino se estaban volviendo cada vez más efectivos. La gente de Ginebra escuchaba la predicación varias veces a la semana. Surgía una nueva generación, entrenada en la escuela dominical de Calvino, instruida por sus sermones, capaz de recitar su catecismo, cantar el salterio y leer la Biblia con comprensión. Posiblemente ninguna comunidad haya existido antes también adoctrinada y rota a la disciplina. En el futuro será importante cuantificar el efecto del calvinismo en la organización funcional de Ginebra, pero es muy probable que se confirme ampliamente lo que ya hemos expuesto. Cabe mencionar también que la reforma protestante puede ser vista como un montón de experimentos sociales que jugaron con las normas religiosas y del funcionamiento de la sociedad de la época, lo cual dio resultados mixtos. Yo diría que en el caso del calvinismo,
dio claramente resultados positivos. Esto viene de parte de alguien que no es fan del protestantismo para nada. De momento esto sería todo, espero compartan el video, den like. Si les gustó, síganme en Twitter para estar enterados de las actualizaciones del canal y demás. Eso ha sido todo por el momento, nos vemos en la próxima.